Muy buenas tardes a todos, sean ustedes bienvenidos. Estamos a unos minutos de comenzar nuestro conversatorio Visitas de verificación en el marco del cumplimiento de las obligaciones antilavado de dinero que la Agencia Nacional Anticorrupción trae para todos ustedes el día de hoy. Ya están con nosotros la maestra Renata Irán Noguera González, el maestro Giovanni Alan García Camacho y la maestra Nidia Paulina Carrillo Salgado. En unos minutos más, comenzamos. Pues muy buenas tardes a todos, sean ustedes bienvenidos. Estamos por comenzar nuestro conversatorio Visitas de verificación
en el marco del cumplimiento de las obligaciones anti-lavado de dinero que la Agencia Nacional Anticorrupción trae para todos ustedes en esta tarde. En esta ocasión nos acompaña como moderadora la maestra Nidia Paulina Carrillo Salgado. Vamos a conocer un poco más acerca de ella. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Sistema de Responsabilidades de Servidores Públicos desde 2009. Ha cursado el curso de especialización en Derechos Humanos y Justicia Constitucional y especialización en Derecho Procesal Comparado por la Universidad de Bolonia, Italia, en el 2017. Y en el 2018 obtiene la maestría en Derecho Procesal Penal por el Instituto Nacional especializado en Ciencias Penales. Está certificada en Smart Cities por SIP Solution Institute, Instituto Austriaco de Seguridad, en 2018. Ella es servidora pública y ha laborado en áreas de auditoría y control en la Auditoría Superior de la Ciudad de México, así como en áreas de control interno en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Actualmente en la Comisión Federal de Electricidad desde 2010 y en el DIP del Distrito Federal, al Servicio de Transportes Eléctricos igualmente desde 2006, así como también dentro de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Maestra Nidia Paulina, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, maestro Luis. Bienvenida a este evento. Adelante, por favor. Muchas gracias a todos ustedes. Sobre todo quiero agradecerle a la Agencia Nacional Anticorrupción, al Centro de Estudios de Posgrado, quienes hacen posible esta transmisión en estos temas tan importantes y de una trascendencia jurídica fundamental a partir de que se dio a conocer esta nueva ley. Pero para eso tenemos a los ponentes, que son dos juristas muy jóvenes, muy talentosos, que tienen un currículum impresionante, a los cuales les damos la cordial bienvenida. Muy bien, pues les voy a presentar a la maestra Renata Aira Noguera González. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, candidata a doctora en Derecho en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, profesora definitiva del grado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es titular de las asignaturas de Derecho Administrativo, Derecho Contencioso Administrativo, Derecho Fiscal, Derecho Procesal Fiscal y Derecho Aduanero. Profesora de posgrado en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. Profesora también, miembro de la Asociación Mundial de Abogados y miembro de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Ha participado como ponente y como moderadora en diversos congresos. Como ponente en el Congreso Mundial de Análisis Contemporáneo e Interdisciplinar de los Derechos Fundamentales en Arequipa, Perú. En el primer Congreso Mundial en Recuperación de Activos Derivados de Delitos Económicos y Transnacionales de la Sociedad Internacional de Ciencias Penales. En el Seminario de Actualización Jurídica con la ponencia titulada La obligación jurídica tributaria, una mirada hacia la constitucionalidad, Tlaxcala. El curso internacional de Derecho de Familia y Violencia Familiar en Arequipa, Perú. También en la mesa de diálogo Las mujeres en el ejercicio del derecho, una perspectiva interdisciplinaria en México. En la conferencia Salud Mental y Determinación de la Capacidad Jurídica en Argentina. Y como moderadora en la primera jornada argentino-mexicana sobre la salud mental, Alzheimer y adultos mayores, en la primera jornada internacional 2020 de Derecho Interdisciplinario en Ecuador y en el primer Congreso Europeo Americano de Derecho Civil en Colombia. Es creadora y presidenta de la organización no gubernamental en pro de la defensa de derechos fundamentales de las personas con Alzheimer, Fundación Renato Noguera Arenza. Bienvenida, maestra. Buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la gran presentación. Muy honrada. Buenas tardes a todos. Agradezco a la Agencia Nacional Anticorrupción la invitación para participar en el presente conversatorio titulado Visitas de verificación en el marco del cumplimiento de las obligaciones antilavado de dinero.
para lo cual comenzaré hablándoles precisamente de los puntos que considero más estratégicos, sustentados en el marco regulatorio en relación con el desarrollo de la visita. Bien, tal como lo expresa el artículo 35 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el desarrollo de las visitas de verificación estará sujeto o está sujeto a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ordenamiento que regula el ejercicio de esta facultad en sus artículos 62 al 69. Por lo que considero, como les había comentado hace unos segunditos, tomemos en consideración los siguientes puntos. Como punto 1, ¿sí? Vamos a enfocarnos en los actos u operaciones sujetos o sujetas a verificación. Bien, por disposición expresa del artículo 36 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita, el ejercicio de tal facultad de vigilancia solo puede abarcar los actos u operaciones realizados dentro de los 5 años inmediatos anteriores a las fechas de inicio de la visita. Bien, como punto 2, en cuanto a la autoridad competente para llevarlas a cabo o para realizarlas, en términos de lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 4 del reglamento, en relación con los artículos 49, 51 y 53 del reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, pueden ejercer tal facultad la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables, así como también los subadministradores adscritos a la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal y las administraciones desconcentradas de auditoría fiscal. Como tercer punto, el orden en cuanto al desarrollo de la visita de verificación. Bien, déjenme decirles que al igual que en la visita domiciliaria, ¿sí? Por todos ya bien identificada y conocida, pues la visita de verificación también se encuentra sujeta de forma constitucional a lo establecido en el artículo 16, ¿sí? De nuestra Carta Magna, en sus párrafos 1 y 17. Es decir, la intromisión al domicilio del sujeto obligado se encontrará limitada al objeto y alcance de la visita de verificación. Es decir, a las obligaciones que particularmente serán revisadas. Por ejemplo, por mencionar algunas, al periodos que comprenderá la revisión, de tal modo que en este último aspecto debe tenerse particular cuidado, ya que por tratarse de una actividad vulnerable, existe la posibilidad de que la presentación de avisos no se deba realizar dentro de los periodos sujetos a verificación y por tanto existiría limitante para que la autoridad exija el cumplimiento de una obligación cuya temporalidad aún no se actualiza. Bien, como punto 4, en cuanto al plazo para la conclusión de la visita de verificación, si bien en los artículos 62 al artículo 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no se prevé con exactitud el plazo de duración de la visita de verificación, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de tesis aislada,
ha reconocido que tal situación no conlleva la inconstitucionalidad de tales procedimientos, pues indica que de conformidad con el artículo 32 del mismo ordenamiento, cuando esa ley no establezca un término o plazo en forma determinada, se considerará el plazo de 10 días. En tanto que para dictar la resolución a este procedimiento, es decir, la calificación del resultado de la diligencia, cuenta con un plazo de 3 meses. Esto sujeto a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Bien, como número 5.5, procedimiento administrativo sancionador. Una vez concluida la visita de verificación y de haberse resuelto la comisión de infracciones según la ley vigente, la autoridad emplazará al sujeto obligado para que dentro de un plazo de 15 días exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas con las que cuente. Transcurrido dicho plazo y en su caso desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, la autoridad contará con 10 días para emitir la resolución respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 de la ley en comento. Bien, como punto 6, en cuanto a la caducidad del procedimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se actualizará la figura de la caducidad del procedimiento si la autoridad no emite la resolución, ya sea del procedimiento de verificación o del sancionador, dentro del plazo de 30 días contados a partir de la expiración del diverso con el que contaba para emitir tal acto de autoridad, es decir, 3 meses o 10 días respectivamente. Bien, como punto 7, en cuanto a las obligaciones a verificar en el desarrollo de la visita. En atención a las distintas obligaciones que impone la ley dentro de una visita de verificación, la Administración de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria va a solicitar a los sujetos obligados los siguientes documentos. Bien, inciso A, como primer documento, el acuse de alta y registro en el padrón de personas que realizan actividades vulnerables. Inciso B, haber realizado el nombramiento del representante encargado del cumplimiento de obligaciones y exhibir el acuse de la aceptación del encargo de este. Para tal caso, resulta aplicable la sanción prevista en los artículos 53, fracción primera, es decir, por la abstención de cumplir con los requerimientos que les formule la autoridad. Inciso C, los expedientes únicos de identificación de sus clientes o usuarios relacionados a los actos u operaciones realizados dentro de los periodos sujetos a verificación. El expediente, bueno, como punto a anotar ahí, el expediente se actualiza cuando menos una vez al año. Bien, inciso B. Contar con el documento con el que se acredite que realizó el usuario el cuestionamiento a que hace referencia la fracción tercera del artículo 18 de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Inciso E. Contar con el documento a que hace referencia el artículo 37 de las reglas de carácter general, es decir, con el manual de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero. Inciso F, que se hubiesen presentado en tiempo los avisos de las operaciones comprendidas dentro de los periodos sujetos a verificación. Inciso G, que se cuenten con políticas y procedimientos para verificar las listas dadas a conocer por la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, de las personas que se encuentren en las listas a que hace referencia el acuerdo del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Inciso H,
que se cuente con el mecanismo para dar el seguimiento y acumular los actos y operaciones que realicen con sus clientes o usuarios, al cual hace referencia el artículo 17, penúltimo párrafo de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Artículo 7 del reglamento y artículo 19 de las reglas de carácter general que no hayan participado en actos u operaciones en los que se hubiese violado la prohibición del uso del efectivo. Y por último, inciso I, que conserve la documentación, soporte de los actos u operaciones, tales como, por ejemplo, facturas, contratos, comprobantes de pago, por mencionar algunos. Bien, hay que recordarles, o quiero recordarles que el marco normativo en donde se encuentran contempladas todas las regulaciones referentes sobre el desarrollo de la visita de verificación, en específico son, de manera muy puntual, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, el Manual de Cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero, específicamente el artículo 37 de las reglas de carácter general. Ahora bien, independientemente de las citadas leyes, reglamentos y reglas de carácter general, se les recomienda o les hago la recomendación siguiente en cuanto a estos puntos muy estratégicos. Las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, que es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los ministerios y sus jurisdicciones miembro. El mandato del GAFI es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. El GAFI también trata de identificar vulnerabilidades a nivel nacional para proteger el sistema financiero internacional de usos indebidos. Eso por un lado. Por otro lado, la metodología de evaluación de riesgos. Bien, en cuanto a ello, decir que con su implementación se pretende que los sujetos obligados sean capaces de identificar sus propios riesgos, ¿sí? Muchos le llaman la autorregulación, y de esta manera se encuentren en posibilidad de hacer frente a los mismos. Bien, como siguiente punto de recomendación, la evaluación nacional de riesgo. Como un último punto en cuanto a la recomendación, las mejores prácticas aplicables a los reportes de operación inusuales y reportes de operaciones internas preocupantes que emiten las sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas, por sus siglas SOMOFES ENR, a la Unidad de Inteligencia Financiera a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bien, ahora a continuación, no sé si me puedan compartir pantalla con las diapositivas. Claro que sí, maestra. Precisamente para, de una manera más sencilla, hablarles acerca de las etapas del procedimiento administrativo de verificación de manera ya muy rápida, muy somera. Bien, etapas del procedimiento administrativo de verificación. De manera muy puntual, si le podemos dar bien, la primera etapa. La primera etapa inicia con la emisión de la orden de visita en la que se precisa
¿sí? El nombre de la persona que deberá recibir la visita, así como también el nombre del establecimiento donde se va a practicar o donde se va a llevar a cabo, donde se va a desarrollar la visita. Igualmente o de igual forma, el domicilio del establecimiento a verificar y darle a conocer en esta primera etapa, ¿sí?, al visitado sus derechos y obligaciones. Pasamos a la siguiente, por favor, gracias. Bien, segunda etapa. En la segunda etapa, ¿sí?, se considera la ejecución de la visita de verificación. Su ejecución la lleva a cabo el personal especializado en funciones de verificación, el cual desarrolla el objeto y alcance señalado en la orden de visita que le fue entregada y asienta en el acta todo lo que haya observado, así como también precisa los documentos mostrados. Fíjense que viene siendo algo similar a lo que en las visitas domiciliarias, pues viene siendo pues las actas circunstanciadas, ¿no? Como para ponerles de ejemplo. Bien, la siguiente, por favor. Tercera etapa. Aquí en la tercera etapa especificamos precisamente la calificación de las actas. La substanciación del procedimiento se desahoga con la finalidad de determinar la calificación del acta de visita de verificación, tomando en cuenta las pruebas ofrecidas por el visitado, así como también todas sus observaciones y la parte concerniente a sus alegatos. Siguiente, por favor. Cuarta etapa, la emisión de la resolución. En cuanto a la emisión de la resolución, decirles que pues el procedimiento concluye con una resolución administrativa. Recordemos que se trata de un procedimiento administrativo. Un procedimiento administrativo el cual va a concluir precisamente con una resolución administrativa en la cual se va a dar como efecto de resolución una sanción o no. Bien. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al fundamento legal del desarrollo de las visitas de verificación, decirles que nos tenemos que remitir al artículo, mejor dicho, 62, al artículo 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, como marco legal regulatorio del desarrollo de la visita de verificación. Siguiente, por favor. Bueno, de mi parte ha sido todo. Les dejo aquí con la moderadora, con el maestro, bueno, con la moderadora y el moderador. Les dejo 4 archivos que creo que les va a ser de bastante utilidad para ustedes, querida audiencia. Gracias. Muchas gracias, maestra. Así es, se los haremos llegar a aquellos que nos están siguiendo. Muy bien, por otra parte, vamos a tener la participación del maestro Giovanni Alan García Camacho. Él es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Penal por la UNAM, especialista en Derecho Penal por la Escuela Libre de Derecho. También es especialista en Juicio Oral y Procesal Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es especialista en identificación, prevención y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y tiene una maestría en Ciencia Jurídico-Penal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. En el ámbito docente se ha desempeñado como capacitador en la Dirección de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Es profesor de Derecho Procesal Penal en la Barra Nacional de Abogados.
Actualmente se desempeña como profesor de delitos en particular de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Finalmente, en el campo laboral, se ha desempeñado como oficial judicial en la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y posteriormente fungió como abogado en el despacho Katz Vega Cerizola y también se dedica al ejercicio libre de la profesión en el despacho Islas y García. Bienvenido, maestro. No te escuchas, tienes el audio apagado. Perdón. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, después de la magistral cátedra que nos acaba de dar la maestra, pues bueno, voy a intentar tocar algunos aspectos que no se han mencionado en obvio de inútiles y innecesarias repeticiones. Y bueno, vamos a darle. Como todos ustedes saben, el régimen de combate al lavado de dinero o a operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de activos, pues, comprende de dos grandes dimensiones. La primera es la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y la segunda es la investigación y la sanción. Son dos regímenes que están separados, digamos, dogmáticamente, legalmente, aunque confluyen, hay vasos comunicantes entre ambos. La maestra se acaba de referir al procedimiento de verificación en cumplimiento, de verificación del adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas para las personas que realizan actividades vulnerables, establecida en la Ley Federal para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Eso pertenece a la primera o al primer bosquejo de lo que es el combate al lavado de dinero, que es la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. No nos podemos enfocar solamente en la sanción, sino en la prevención e identificación, el régimen preventivo. Rápidamente voy a manejar un poquito lo que tenía preparado respecto al procedimiento administrativo, aunque realmente ya no me dejaron demasiado que hablar, pero bueno, vamos a complementar un poquito. Vámonos por cuanto hace al marco jurídico, pues bueno, tenemos la Ley Federal para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, las disposiciones de carácter general que emanan del artículo 115 de la Ley de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito. Tenemos que también verificar el reglamento de la Ley Federal para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y de igual manera, y como marco general y en el cual se basan todas las leyes, es las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, ¿sale? Que digamos, este es el marco a través del cual se van desarrollando todas las demás disposiciones de derecho interno, en este caso de derecho interno mexicano, derecho positivo mexicano, ¿sale? Ese es el marco jurídico. Supletoriamente, bueno, tenemos la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que ya la comentó la maestra, que es lo que va a regir de manera las visitas domiciliarias, ¿sale? Ahora bien, en cuanto a los sujetos obligados o a los destinatarios del procedimiento de verificación administrativa en esta materia, pues el artículo 34 de la ley nos establece que son, en primer lugar, las personas que realicen actividades vulnerables, lo cual está establecido en el artículo 17. ¿Quiénes son quienes realizan actividades vulnerables? Bueno, el artículo 17 nos hace un listado de lo que considera el legislador actividades vulnerables. Operaciones con inmuebles, notarios, operaciones efectivo, transporte de valores, obras de arte, joyería, etcétera, etcétera, para no repetir. Después el artículo 26 y el 27 nos habla de las entidades, órganos concentradores que colegian más bien a varios de los sujetos obligados a través de los cuales se pueden hacer los avisos y cumplir con las obligaciones que establece la ley. Por ejemplo, en un caso concreto, los vendedores de automóviles están limitados a la prohibición de recibir que más allá de cierta cantidad en efectivo. Tienen que recibir también, tienen que brindar avisos, etcétera, etcétera. Tienen que identificar al cliente, etcétera. Sin embargo, imagínense que una agencia tuviera que estar mandando los avisos, pues bueno, sería un caos. Entonces, se organizan atendiendo al artículo 26 a 27 como entidades colegiadas y una sola es la que concentra todos los avisos y los remite a la autoridad correspondiente. Todos ellos, los que están en el artículo 34, son los sujetos obligados, ¿sale?
Ahora bien, ya vimos qué son las actividades vulnerables. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones cuyo cumplimiento tiene que verificar la autoridad? Esas están establecidas en el artículo 18. Y a grandes rasgos, el legislador mexicano extrajo esas obligaciones de debida diligencia de las 40 recomendaciones de Gafi que se han ido incrementando. Básicamente es la primera, identificar a tu cliente. O sea, tú como órgano concentrador o como prestador de servicios que impliquen la realización de actividades vulnerables, tienes que identificar a tu cliente, con quién estás tratando. Tienes que saber a qué se dedica, cuánto gana, su domicilio, etcétera, etcétera. Hay que formar un expediente, se le llama debida diligencia. También tienes que identificar no solo al cliente, sino al beneficiario real, lo cual también se toma de las 40 recomendaciones de Gafi. Tienes la obligación también de conservar, custodiar los expedientes de tus clientes, de las operaciones, etcétera, etcétera. También tienes que brindar las facilidades a las autoridades que se encargan de la verificación del cumplimiento de estas obligaciones. Y finalmente, tienes que presentar los avisos a que se refiere la ley en caso de tener operaciones relevantes, inusuales, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, esas son las obligaciones cuyo cumplimiento se van a verificar a través del procedimiento que ya nos estableció la maestra. Ahora bien, el tipo de visitas no se necesita ni siquiera una queja, una solicitud, una denuncia, una querella, no. La autoridad puede hacerlas de manera espontánea. El artículo 35 de la ley nos establece que las visitas son de dos tipos, son ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias son en días y horas hábiles, las extraordinarias son en días y horas inhábiles. La autoridad, mediante el uso de sus facultades discrecionales, puede determinar realizar una visita extraordinaria fuera de días y horas inhábiles, ¿sale? La ley lo faculta para ello, ¿vale? ¿Cuál es el procedimiento? Pues bueno, la propia ley nos establece que al tratarse de un acto administrativo se va a sujetar para su validez a los requisitos que establece el artículo 3 de la ley de procedimiento administrativo, que es que tiene que ser realizada por autoridad competente, que ya nos los dijo la maestra, nos las explicó quiénes son las autoridades competentes. Tienes que tener el objeto determinable de la visita, que ya vimos que el objeto es verificar el cumplimiento de las obligaciones que están establecidas en el artículo 18, tienes que cumplir con una finalidad de interés público, orden social, y finalmente, como todo acto administrativo, tiene que estar fundado y motivado. Para los que no son abogados, ¿qué es fundado? Pues bueno, que se tienen que citar los preceptos jurídicos que se estimen aplicables, y motivado es que las circunstancias de hecho coincidan con los fundamentos de derecho por los cuales realizaste el acto de molestia, el cual su marco regulatorio está, digamos, supeditado al parámetro regulatorio constitucional previsto en el artículo 16, que son actos de molestia, también como yo lo manifestó la maestra. ¿Sale? ¿Qué tiene que llevar el acta de visita? También rápido lo vuelvo a repetir, lo dijo la maestra: el lugar o zona que se va a verificar, el alcance de la visita, y, bueno, las disposiciones en las que se fundamenta, la fundamentación y motivación. La visita se va a entender con la persona que en ese momento se encuentre, quien podrá designar 2 testigos, o bien, en caso de su negativa, los va a designar ¿quién? Pues la autoridad que realiza la visita. Se tiene que levantar un acta circunstanciada en presencia de esos 2 testigos. Se le tiene que dejar copia del acta a la persona con la cual se entienda la diligencia, la cual tiene que ser firmada. No obstante, la ley no establece que si no la firma, eso no afectará la validez de la diligencia. La persona con la cual se entiende dicha diligencia tiene el derecho o la prerrogativa de hacer observaciones en ese momento, ofertar pruebas. Sin embargo, si no lo hace en ese momento, la ley la faculta para hacerlo dentro de los 5 días siguientes, ¿vale? Lo mismo nos manifestaba la maestra, esto pues ya también lo mencionó, que la autoridad solo puede verificar el cumplimiento de obligaciones de 5 años anteriores a la fecha de la visita, y el artículo 37 dice que incluso está facultada para pedir el auxilio de la fuerza pública, ¿sale? Ahora bien, eso es básicamente el procedimiento. De ahí, como bien lo manifestó, se va a determinar si se cumplió o no se cumplió con la normativa establecida, y se le va a determinar una sanción, la cual es impugnable a través de las vías administrativas que también ya nos señaló la maestra. Ahora, como ya lo mencionaron, pues ese es el régimen de preventivo, identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero, sin embargo,
el incumplimiento a esas obligaciones establecidas en el artículo 18 puede tener consecuencias para los prestadores de servicios que impliquen actividades vulnerables y también para las entidades concentradoras, es decir, personas morales. Y esas consecuencias jurídicas impactan ya en el ámbito que les había comentado al principio, que es el ámbito de la sanción, es decir, del delito, que es la parte que quiero desarrollar en esta segunda parte de la ponencia de manera breve, abundando un poquito más a lo que ya comentó el ponente precedente, que es, las leyes, las 40 recomendaciones de Gafi, la ley federal para prevenir las operaciones de corrupción, procedencia ilícita, etcétera, el reglamento, las disposiciones de carácter general que derivan del 115 de la ley de instituciones de crédito, establecen un marco normativo, un marco de referencia, un programa de cumplimiento, un programa de compliance, ¿sale? En ninguna otra materia, salvo me parece que en materia de responsabilidad médico, con la Lex Artis, no tenemos un programa de cumplimiento tan bien diseñado como es el lado de dinero, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Si la autoridad administrativa determina en la visita de verificación que se ha incumplido con el programa de cumplimiento, o de plano ni siquiera se tiene el programa de cumplimiento, en ese momento pasa al ámbito de la persecución y sanción, pero en el ámbito penal. ¿Por qué? Porque les decía que se complementan y llevan sus comunicantes entre ambas. Ahora, en responsabilidad de personas físicas, pues creo que no tenemos ningún problema. Si yo como notario no cumplo con las obligaciones de debida diligencia que me establece la ley de prevención de identificación y prevención de proceso con recurso de procedencia ilícita, pues en ese momento estoy generando una conducta típica, antijurídica y culpable. Es un delito. Y el fundamento de mi responsabilidad es que haber obrado dolosamente sabiendo y conociendo del resultado previsto en la norma. Es decir, yo sé que tengo que identificar al cliente, sé que tengo que guardar los expedientes y no lo hago. Es decir, conozco y quiero, y ese es el fundamento de mi responsabilidad penal. ¿Sale? Sin embargo, de 2015 para acá, 2015, 2017, con la modificación del Código Nacional de Procedimientos Penales, entra en México un nuevo paradigma, que es la imputación de responsabilidad penal, ya no solo a personas físicas, sino también a personas morales. Que creo que esto es a lo que mucho les interesa, que puede ser bancos, concesionarias de autos, etcétera, etcétera. ¿Sale? Existen 3 modelos de atribución de responsabilidades de personas morales, a grandes rasgos. El primero es el que se la niega, el que versa en la máxima latina que es societas delinquere no potest, es decir, las personas morales no delinquen, que era el que teníamos antes de esa reforma que le comentaba el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese estaba establecido en el artículo 12 del Código Penal Federal, que si bien es cierto establecía sanciones a las personas morales, pero no eran imputables ellas, sino como una consecuencia del delito que cometía una persona física, como consecuencias jurídicas accesorias. Es decir, no se le imputaba responsabilidad a una persona moral. ¿Sale? Ese modelo lo teníamos en México hasta antes de la reforma del Código Nacional. Después viene el modelo vicarial o de transferencia que adoptan algunas legislaciones, que es una persona física en el seno de la empresa comete un delito, se transfiere inmediatamente la responsabilidad así ipso facto a la persona moral y se le sanciona como tal. ¿Sale? Y finalmente el tercer modelo de atribución o que fundamenta la atribución de responsabilidad penal a las personas morales es el modelo de falta del debido cumplimiento o la ausencia de controles. ¿Sale? En el derecho comparado, ese modelo lo sostuvo el Tribunal Español en la sentencia 154 del 2019, en la cual literalmente manifiestan esto. El núcleo de responsabilidad de la persona moral no va a ser otro que la ausencia de medidas de control adecuadas para la evitación de la comisión de delitos, es decir, de resultados, que evidencien la voluntad seria de reforzar la virtualidad de las normas, independientemente de aquellos requisitos más concretados legalmente en la forma en que las determinadas normas de compliance exijan la aplicación del eximente para los demás. En español, vivimos en una sociedad de riesgos, atendiendo a lo que dice Ulrich Beck en su teoría. Es decir, todo lo que realizamos
Todas las actividades cotidianas que realizamos tienen un riesgo. Ir a trabajar, al tomar un vehículo, pues tiene un riesgo porque tengo que aumentar la velocidad de un vehículo en el cual eventualmente puedo chocar, puedo atropellar a alguien, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay riesgos que están permitidos. O sea, todos tenemos el derecho de conducir un vehículo, una motocicleta, a ciertos niveles de velocidad. Si yo excedo de esos niveles de velocidad, entonces el riesgo ya se concretiza en un riesgo no permitido, y si yo produzco un resultado que esté previsto en el ámbito de una norma, es decir, del Código Penal, pues se me va a poder imputar responsabilidad. ¿Sale? Las normas jurídico-penales, y es más, yo diría las normas del derecho, están encaminadas a disminuir esos riesgos. Los bancos, los prestadores de servicios notariales, los que realizan actividades con inmuebles, con joyas, por su misma naturaleza, por la misma naturaleza de esas actividades, representan un riesgo para la infiltración de dineros, que pueden ser capitales negros o capitales grises, dinero blanco, dinero gris. Y entonces poder inundar el sistema financiero ocultando el origen de esos recursos. Entonces, ¿qué hago para poder disminuir esos riesgos? Pues las leyes, las normas, establecen lo que se llaman parámetros de compliance. ¿Cuál es el problema? Que muchas, bueno, al menos en México, en muchísimas materias, por ejemplo, una tienda de abarrotes, pues no existe un programa de compliance, más que las autorizaciones y la normativa administrativa para abrirlo. Sin embargo, en ciertas materias, como es la prevención del lavado, sí la tenemos, que ya es la acabamos de mencionar. Entonces, en la medida de que yo como sujeto obligado, en los términos del artículo 20, perdón, en los términos de los artículos 26 y 27 de la ley, me desapegue o no dé cumplimiento a esas normas, a esos programas de compliance, yo estoy generando un riesgo no permitido que se puede concretizar en el resultado de una norma que es el lavado de dinero, que es un delito de resultado formal. En esta tesitura, ese es el fundamento de la responsabilidad penal de las personas morales. Esa sería la consecuencia más grave de no dar cumplimiento a la normativa establecida en la ley y que administrativamente se determinara que no lo hice. Porque ya inmediatamente los vasos comunicantes entre el régimen de identificación y prevención pasan a los de persecución y sanción, que es el ámbito penal. Ahora, para ilustrarlo de mejor manera, pues les voy a leer un poco el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue el que se reformó con la miscelánea penal, que dice: las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas les proporcionen, como es el caso de los sujetos que realizan actividades vulnerables, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Aquí tienen ustedes que el Código Nacional de Procedimientos Penales adopta la teoría de la ausencia de medidas de cumplimiento. Ese es el fundamento de la responsabilidad penal. Entonces, si yo no tengo un programa de compliance, o no lo tengo implementado, o hay omisiones en la implementación, y eso se determina en el acta de visita administrativa, inmediatamente eso trastoca en el ámbito penal. Si, por ejemplo, yo como notario me metieron un gol y no reporté una operación en un inmueble y se me pagó con efectivo, 1 millón de pesos en efectivo, y después a través de las investigaciones se determina que ese dinero proveniente ilícita, en ese momento yo como persona física tengo responsabilidad. Ahora, si soy un banco, si soy una agencia de coches, pues en ese momento yo tengo responsabilidad penal de personas morales. Y ya saben que las sanciones van desde la suspensión de actividades hasta la disolución, que es la más grave de todas. Eso con independencia también, y eso hay que dejarlo claro, de la responsabilidad en la que incurren las personas físicas. ¿Sale? Y ya como un apunte, para no extenderme de más, les digo, en la OIM no tenemos tanto problema porque tenemos los programas de cumplimiento ya definidos, las disposiciones de carácter general, las recomendaciones de Gafi, la ley. Ahí establece qué se tiene que hacer, cuándo se tienen que presentar avisos, qué tipo de avisos tienen que pasar, etcétera, etcétera. Sin embargo, como grado cultural, en otras materias no es así. Les decía, en una tienda de abarrotes, pues no hay un programa de compliance más que la autorización que te dan. Y entonces, en materia penal, ustedes saben que existe el principio de legalidad. Yo no puedo imponer una pena por analogía, por mayoría de razón, etcétera, etcétera, sino que tiene que estar expresamente decretada. ¿Cuál es el problema que hay para poder atribuir responsabilidad penal a las personas morales? Pues que no te dicen qué tiene que llevar un programa de compliance. O sea, ningún código de las entidades federativas lo dice. Para los que no son de México, nosotros tenemos un código procesal que es nacional. Sin embargo, en materia sustantiva, cada entidad tiene su propio código.
y entonces cada entidad determina la manera en la que va a imputar responsabilidad a las personas morales. Otro apunte. No todos los delitos que están en los códigos se pueden ser cometidos por personas morales. El Código Nacional establece el sistema de numerus clausus, que es solamente los delitos que estén listados en cada código penal de las 32 entidades federativas pueden ser compatibles con responsabilidad de personas morales. Por ejemplo, el delito de violación, pues en ninguna entidad, hasta donde tengo conocimiento, está en el listado y por tanto no puede ser cometido por personas morales, ¿no? El lavado de dinero sí. Entonces, bueno, eso era lo que les quería comentar. Sin embargo, hay un código en la República Mexicana que sí hace este ejercicio, que es el Código de Quintana Roo. Si ustedes se van a su artículo 18 bis, si no mal recuerdo, ahí sí establece el fundamento de responsabilidad de personas morales, que es la falta de debido cumplimiento normativo, para eliminar los riesgos que son inherentes a la actividad que se realiza, y te establece también ahí qué es lo que debe llevar cada programa de compliance, que es saber identificar riesgos, establecer políticas para poder disminuir esos riesgos, un sistema de supervisión, control e información de riesgos y un sistema de financiamiento de ese aparato que sirva para poder disminuir esos riesgos. Porque también puedo tener en papel un programa muy bonito de compliance, pero sin oficial de cumplimiento no te sirve de nada. O si no le inyecto recursos, pues tampoco te sirve de nada. Porque sería muy fácil darle la vuelta a la ley, pues ahí está mi programa de compliance, muy bonito, tengo un de cumplimiento, pero pues no tienes dinero para hacer operar todo eso, entonces no es suficiente. Y ahí sí nos da los parámetros que entonces el juez tendría que tomar en cuenta para determinar, ya por la vía penal, si hubo o no violación a los procedimientos de debida diligencia y por tanto, si hay fundamento para imputar normativamente responsabilidad penal a una persona física, perdón, una persona moral. ¿Sale? Y bueno, de mi parte sería todo, para no dejar algo también para el final, y si tienen ahí preguntas, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bien, en lo que nos pasan las preguntas, yo tengo algunas. Por ejemplo, respecto de las actividades, estas fueron establecidas a partir de 2013, que se publicó la ley, pero no han tenido modificación. Hubo alguna modificación en 2018. ¿Consideran que se deben de modificar, actualizar, o realmente son todas las actividades en las que existe esta posibilidad de que haya una actividad ilícita? Maestra. Bueno, fíjate que en lo que estás comentando, así como en cada reforma tributaria, ¿no? Cada administración pública federal tiene a bien la incorporación de sujetos pasivos, ¿no? de las contribuciones, pues así como prácticamente tiene a bien la administración federal entrante la incorporación o a incorporar los sujetos pasivos con sus actividades, ¿no? Lo que regula la ley del impuesto sobre la renta, pues precisamente, ¿verdad? O al mismo, a la misma, ¿cómo puedo decir? Al mismo paso, a la par, pues por supuesto que también debe de haber la innovación o la integración de las calificativas actividades vulnerables. Y fíjate que en base a lo que me estás preguntando, lo que sí encontré, y entre comillas un poquito más reciente, porque pues ya es del 2020, sí hay una modificación, fíjate, en cuanto a esto. Acuerdo por el que se modifican las reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal de la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pero en cuanto a esto nada más, es la que encontré. Alta y registro de quienes operen con activos virtuales, ¿sí? Y alta y registro como actividad vulnerable. O sea, es que partiendo de que el derecho es mutable y no es nada estático, porque su naturaleza, pues por supuesto que sí,
deben de irse actualizando, ¿no? El incremento de las llamadas o calificadas actividades vulnerables. O sea, eso sí, definitivamente. Muchas gracias, No sé maestra. si le di contestación a tu pregunta. Sí. ¿O no Así es. era eso? No, sí, efectivamente. Y también investigando un poco, también observé las normas, pero yo me refería más a las actividades. Ahora bien, respecto a las obligaciones, nos estaba comentando, bueno, ambos nos comentaron, de aquellos estándares internacionales de Gafi. Ahora, yo lo que observo en el artículo 18 de la ley son únicamente 6 fracciones. Estas obligaciones, digo, a comparación de lo que comentaba el maestro Alan, que Sí. señalaba 40, pues son muy limitadas. ¿No es así, maestro? ¿O realmente abarca la totalidad de los estándares internacionales? Tienes el micrófono apagado. No, son limitadas, como bien lo acaba de manifestar, pues, de las 40 recomendaciones de Gafi, pues fácilmente, yo no tengo el número exacto, o al menos 25 corresponden al régimen preventivo y de identificación de las de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, que también hay que perder de vista eso. Sin embargo, la lógica que han guardado, que guarda el legislador, para sintetizarlas así, es la siguiente, y creo que también se relaciona un poco con la pregunta anterior. Una investigación la puedes matar de dos maneras, con la escasez de información y con el exceso de información. Si nosotros saturamos a los sujetos obligados de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obligaciones, 9 obligaciones, más allá del impacto económico que les generas, etcétera, etcétera, también saturas a la autoridad de una cantidad impresionante de información que es imposible de analizar. O sea, nosotros tenemos las autoridades hacendarias, etcétera, etcétera, y también otra entidad que se encarga del análisis financiero, que es la Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía General de la República, que está prevista en el artículo 11 de la ley, si no mal recuerdo, y la Unidad de Inteligencia Financiera también tan famosa. Entonces, imagínense que tuvimos que mandar, ¿saben la cantidad de reportes por operaciones inusuales, preocupantes, etcétera, etcétera, que tienen? Son millones. Entonces, no solamente es cargar la obligación de generar más y más obligaciones para los sujetos obligados, sino también correlativamente, pues la autoridad tiene que tener la capacidad de analizarlo. Entonces, yo creo que me parece que hace bien el legislador en limitarlo, porque toma digamos, el tronco común o lo más importante que establece la GAFIS. Identifica a tu cliente, conserva la información, facilita la información a las autoridades y permite que seas verificado o auditado en ese momento. Entonces, por ese lado yo creo que es correcto. Inclusive, como bien sabemos, el Grupo de Acción Financiera Internacional realiza visitas periódicas a los países para ver el grado de cumplimiento que tienen de las recomendaciones de Gafi. Y fíjate que lo que he visto es que la Gafi no ha, digamos, regañado tanto a México por eso, sino que regaña a México donde estamos mal es en el tema de sanción de operaciones con recursos de procedencia ilícita. No hay sanciones. Si ustedes hacen una búsqueda en el Poder Judicial de la Federación, sentencias de lavado de dinero, son muy pocas las que hay. Y las que hay es el típico lavado de dinero de aeropuerto o de coche, que detiene a alguien con un bolso o un portafolio lleno de dinero. Ese es el lavado de dinero que nosotros estamos sancionando. Y ahí la GAFI, donde nos ha dicho México, ¿dónde están las sentencias de lavado de dinero? ¿Eso qué implica? Que tenemos obligaciones a los sujetos obligados, pero no tenemos quien la analice y no hay investigación que lleve posteriormente a un proceso y finalmente a las sentencias para poder sancionar el lavado de dinero. Creo que por ahí va más el tema que nos preocupa, porque al final el dinero negro, el dinero gris que se incorpora a la economía formal, pues va últimamente relacionado con hechos de corrupción. O sea, no hay esas investigaciones que nos lleven a encontrar a las personas que realizaron los delitos precedentes del lavado de dinero. Por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, cuando hablábamos ahorita de la lista de actividades vulnerables, tenemos una lista larguísima de actividades vulnerables. En Estados Unidos yo puedo ir, me puedo comprar un Rolex en efectivo, no hay ningún problema. Pero en Estados Unidos estoy fiscalizado hasta el tope en cuanto a mis ingresos y mis impuestos. ¿Hay necesidad entonces de limitar el uso de efectivo? Pues me parece que no tanto. O sea, casi en cualquier país del mundo y de primer mundo se puede usar efectivo. ¿Por qué? Porque tiene otras medidas de control.
o de cumplimiento. Y más allá de que también el efectivo ya dentro de poco va a caer en desuso por la moneda electrónica, etcétera, etcétera. Por ejemplo, también como autoridad vulnerable tenemos el transporte de valores. O sea, es como complicado pensar cómo puedo lavar dinero a través de un transporte de valores, a menos que sea nada más por la hipótesis de posesión que establece el 400 bis. Pero bueno, de ahí en fuera, creo que el problema más por ahí. Ok, muy bien. Entonces, la prevención para ti es insuficiente. Más bien no hay investigación ni sanción. O sea, porque el cambio de paradigma fue la prevención en muchos sectores del derecho, ¿no? En el ámbito penal, en el ámbito administrativo, en este ámbito también. Y vaya, el anterior paradigma era sanciona, castiga, pero en este sentido, la prevención se me hace que es poca. ¿Por qué? Porque no hay, vaya, el aparato gubernamental idóneo para hacer este análisis completo. Y por otra parte, nos mencionas que la sanción es, vaya, prácticamente nula respecto a las resoluciones que ha emitido el Poder Judicial. ¿Correcto? Sí, así es. O sea, realmente no hay investigación, no hay sanción. Ya les digo, el típico lado de dinero que podemos investigar y que se puede sancionar, pues es el que te encuentra con un maletín de dinero. Hasta ahí. De hecho, las jurisprudencias pues, van para sancionar eso. Simplemente basta que me encuentre con un maletín de dinero, se me invierte la carga en la prueba en el sentido que yo no pueda justificar su lugar de procedencia y tiene ellos una sentencia. Sin embargo, no hay una investigación más allá, oye, ¿y dónde sacaste ese dinero? ¿A qué organización perteneces? ¿O de dónde viene? ¿Cuál es el delito precedente? Ahí nos quedamos. Y basta analizar las sentencias que hay del lado de dinero para hacer cuenta de ello. No lo digo yo, lo dice la GAFI. México, no estás investigando, no estás sancionando el lavado de activos. En lo demás, con la ley de federal, dice, ahí la llevas. O sea, hay como cosas que faltan, pero vamos, digamos, bien, tengamos a 8 o 5 más o menos de calificación, pero lo demás, yo creo que estamos avanzando con 6. Ok. Respecto de las autoridades, doctora, que se dedican al ejercicio de este análisis, tenemos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Sí. a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, al SAD, a la Secretaría de Sí, a la Secretaría de Hacienda. Salud. ¿Todas ellas cumplen con la función o se ve igualmente limitada por vaya, el aparato gubernamental que existe en México? No, yo creo que está bien en cuanto a las autoridades competentes para llevar a cabo todo lo que el desarrollo, ¿no? En cuanto a la visita, ¿no? De verificación. Sí. Y fíjate que te iba yo a comentar que en lo que estaban ahorita ustedes, pues no sé, discutiendo, intercambiando las ideas, siento que, como dicen, pues la prevención es sumamente importante y si no ha habido en materia penal tantas sentencias como ahorita lo estaban discutiendo, pues decirles que en materia administrativa, ¿sí? Dentro del procedimiento administrativo sancionador, lo que sí ha abundado, pues son resoluciones a diferencia de las sentencias, ¿no? Como ahorita lo discute también el maestro. Entonces, tal vez en materia penal no, en cuanto a obtener una sentencia o en cuanto precisamente la sujeción al proceso penal, pero caso contrario ocurre en materia administrativa, porque sí se lleva a cabo a menudo el procedimiento administrativo sancionador, ¿sí? Y del cual pues obviamente siempre se obtiene una resolución definitiva. No sé. Entonces, ¿qué está faltando? Pues quise abundar a lo que ustedes estaban. Sí, muchas gracias, doctora, porque es muy importante. ¿Qué está faltando en esta brecha entre el derecho administrativo y el derecho penal? Están totalmente vinculados. De hecho, bueno, como todos sabrán, pues existe la rama del derecho penal administrativo, prácticamente, ¿verdad? Que estudia, analiza la imposición de la tipificación de infracciones y sus correlativas sanciones, ¿no?
muy distinto a lo que maneja y trata el derecho penal, ¿no? Que él estudia, analiza el delito, ¿sí? Y Sí. las penas y las medidas de seguridad, sus sanciones. Aquí en el derecho penal administrativo, pues es la infracción y su consecuencia, que es la sanción. Pero precisamente de ahí también nace el procedimiento, tanto administrativo, disciplinario, como el procedimiento administrativo sancionador. Muy bien, muchas gracias, doctora. En lo que respecta al procedimiento, nos hablaba usted de los plazos que tenía tanto el que tenía la actividad vulnerable, ¿sí? Tanto persona física o moral, como la autoridad para admitir las pruebas, como para emitir una resolución. Estos plazos son idóneos porque estamos hablando de ciertas actividades, ¿sí? Que son vulnerables, que debemos de tener pues vaya, un cierto expediente. Un plazo, sí, para Sí, poder ¿son aportarnos idóneos? los medios idóneos suficientes. Sí, ahí sí considero que definitivamente no, que son plazos bastante cortos en los cuales pues no le dejan mayor cabida al visitado para poder obtener esos medios probatorios que desvirtúen el resultado de la visita de verificación, es decir, lo asentado ya como resolución o como resultado, ¿verdad?, del desarrollo de la visita de verificación. Siento que es un plazo bastante corto, no sé si lo hagan el legislador, vaya, lo haya, no sé, instaurado como para que el contribuyente no pueda acceder a esos medios probatorios, porque sí es muy corto en mi punto de vista. Todavía resulta más corto que el que se lleva a cabo en las visitas domiciliarias en materia tributaria. Sí. Adelante, maestro. Ya. Sí, a mí también se me hace un periodo probatorio bastante corto, entendiendo también el volumen de operaciones que pueden manejar los sujetos obligados. Entonces, pues imagínense, dar observaciones en el mismo momento de la visita o después de los 5 días siguientes, pues es realmente una tarea titánica, porque además no es como que se te pase un aviso. Seguramente debe ser, o más bien son realizar auditoría, checar expedientes, corroborar información, búsqueda de información, y todo eso para poder rendir autoridad en ese tiempo, pues es realmente corto, ¿no? Y es grave porque, pues, más allá de, como vimos, de la consecuencia administrativa, bueno, se puede redundar también en una consecuencia para la persona física, si es la que presta servicios que involucran entes vulnerables, o bien para una persona moral que también preste servicios que involucren dichas actividades. Muy bien. ¿Y qué recurso podría hacer valer el ciudadano o la empresa respecto de esta visita y de esta resolución más bien que se emita? El recurso de revisión, como todos sabemos, pues ¿cómo les puedo decir? Recurrir, ¿verdad?, en contra de los actos y de las resoluciones emitidas por las autoridades fiscales, llamamos autoridades fiscales en sí al que corresponde el fisco y los organismos fiscales autónomos, y ahora, en tratándose de esta materia de actividades vulnerables, pues sabes bien que pues también el fisco y otras entidades más por ahí, que precisamente pues el ciudadano, la ley le otorga al ciudadano, o pone en sus manos, ¿verdad?, esos medios de defensa con los cuales puede recurrir la ilegalidad de esos actos o resoluciones emitidos por las autoridades fiscales. En materia tributaria, pues como ustedes sabrán, pues tenemos al recurso de revocación, al recurso de inconformidad ante el IMSS, al recurso de inconformidad ante el Infonavit, al recurso de revisión ante actos y resoluciones de la Profeco, que ahora ya tiene más o menos 2 años que también ya la Administración Pública Federal tuvo a bien convertirlo en organismo fiscal autónomo. Antes nada más teníamos al IMSS y al Infonavit. Pero bueno, en tratándose de esta materia de actividades vulnerables, pues la ley tiene a bien
otorgarnos a los visitados ese medio de defensa llamado recurso de revisión. Muchas gracias a ambos. Tenemos una pregunta del público. Él es José Daniel Nieto, nos señala, en el caso de lavado de dinero, ¿qué tan funcional es la congelación precautoria de las cuentas bancarias? ¿Y qué tan dañino es para las empresas? Ya. Me imagino que se refiere al procedimiento que realiza la UIF para congelar las cuentas bancarias. Hay una tesis de jurisprudencia que realizó el ministro Medina Mora en el sentido de que el congelamiento de cuentas que hace la Unidad de Inteligencia Financiera es inconstitucional. ¿Por qué? Porque en esencia ese procedimiento, esa medida, perdón, es una medida cautelar, una medida por una providencia precautoria que tiene por objeto evitar la comisión de delitos o posibilitar la ejecución de una futura sentencia, ¿no? Y él maneja que la UIF no está facultada como una entidad autoridad administrativa para poder decretar medidas cautelares o procesos precautorios en materia penal relacionados con justo de procedencia ilícita. En todo caso, tendría que ser la unidad de análisis financiero que está establecida de la Fiscalía General de la República, establecida en la ley antilavado, y conforme al marco normativo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece medios de defensa, autorización judicial, etcétera, etcétera, garantías para el gobernado. El procedimiento de la UIF, de entrada la UIF ni siquiera tiene existencia legal, está establecido en el reglamento de la Secretaría Sindical de Crédito Público, y el procedimiento de congelamiento de cuentas tampoco está regulado en la ley. El derecho de audiencia viene después de que ya se congeló la cuenta y tampoco existe un marco de periodicidad de cuánto tiempo puede estar congelada, etcétera, etcétera. Estás completamente en el limbo, a diferencia de lo que ocurre ya con las medidas cautelares o providencias precautorias que están establecidas en el Código Nacional. Entonces, Medina Mora lo que establece en ese amparo y esa jurisprudencia que sigue vigente es que el congelamiento de cuentas solo va a ser procedente cuando la solicitud para congelar o inhabilitar esas cuentas provenga de un gobierno extranjero. La lista de OFRAC, si no me recuerdo, perdón mi mala memoria, de Estados Unidos, solamente en ese caso va a ser constitucional. Fuera de eso, es inconstitucional porque además la Unidad de Inteligencia Financiera no está investida constitucionalmente para investigar y perseguir delitos. Conforme al 21 constitucional, el único que lo puede hacer es el Ministerio Público. Esa es la razón por la cual cuando alguien le aseguran cuentas, interpones juicio de amparo indirecto, solicita la suspensión, pues terminan dando la suspensión definitiva, porque atendiendo a la apariencia del buen derecho y el periodo de la demora, pues bueno, que si te va a conceder el amparo ya porque está esa tesis, pues bueno, te permiten hacer la disposición de cuentas. Entonces, ¿qué tan efectiva es? Pues dependerá del caso concreto, pero de entrada es inconstitucional. Ahora, si lo quieres ver desde el punto de vista pragmático, como lo ha venido manejando la actual administración de la UIF, pues bueno, creo que sí es funcional, porque pues en ese momento, sin garantía de audiencia, sin respetar ningún protocolo ni nada, vas y congelas una cuenta al enemigo político en turno, a la empresa en turno, y pues bueno, les pagas la operación, ¿no? Entonces, si lo quieres ver del lado pragmático, pues probablemente sí sea funcional. Si lo quieres ver del lado de un Estado constitucional de derecho, pues yo creo que no es absolutamente nada funcional, porque al final todos los procedimientos, o la mayoría, terminan cayéndose en amparo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quieren hacer algún comentario adicional? Maestra. Por mi parte, no, Nidia. Lo que quería externar es cuando te dije acerca de la modificación del acuerdo de las actividades vulnerables. Pero bueno, salió en un comentario y ya no tengo más que comentar. Más que estén atentos los participantes del conversatorio para cuando se les haga llegar los archivos, que sé que les van a ser de gran utilidad. Es todo. Gracias. Muchas gracias, maestra. Maestro Alan. Pues ya para finalizar nada más un pequeño comentario que es justamente lo que estabas marcando en su momento. Hay muchas sentencias administrativas donde se le finca responsabilidad administrativa a los sujetos obligados, a los particulares, porque no dieron cumplimiento a la ley. Es decir, a lo mejor no presentaste un aviso de una operación inusual. Y hay así cientos. Pero el problema es qué haces con esa información. O sea, si ya hay una operación inusual que detectas que no avisaste, ¿qué pasa con esa operación inusual? No se investiga, no se sabe quién la cometió, por qué la cometió, dónde viene Dios, no termina ni siquiera en la investigación. Entonces, lo que estamos generando con esto, tenemos un marco preventivo bueno,
pero los vasos comunicantes son aislados. Y se puede notar, o sea, realmente antes de esta administración la UIF no existía. O sea, era muy raro que escucháramos que la Unidad de Inteligencia Financiera estuviese en el ojo del huracán o estuviera realizando acciones de congelamiento de cuentas como está ahora. Y es porque llegan montones de información, se sancionan los sujetos obligados, pero con esa información no se está llegando a los lavadores de dinero y a los delincuentes que cometen el delito precedente del lavado de dinero, que realmente es el fin de esto, ¿vale? Pero bueno, eso era lo único que quería manifestar. Muchas gracias por su atención. Muy bien, pues muchas gracias a ambos, ha sido muy grato y han sido unas exposiciones magníficas. Les agradecemos a ambos juristas, a la maestra Renata y al maestro Alan, así como también agradecemos a los organizadores de este conversatorio y esperamos volver muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, maestra Nidia, maestra Renata, al maestro Alan que acaba de salir, agradecerles a nombre de la maestra Elsa Delgadillo Aguirre, directora general del Centro de Estudios de Posgrado, a nombre del doctor Oscar Ulises Delgadillo Aguirre, rector de la institución, por esta importante participación. También a nombre del doctor Antonio López Acevedo, director general de la Agencia Nacional Anticorrupción. Y como usted ya bien lo ha dicho, esperarlos para una próxima ponencia en estos temas tan interesantes que nos atañen a todos y que son de gran utilidad para toda nuestra comunidad académica, tanto de Centro de Estudios de Posgrado como de la Agencia Nacional Anticorrupción. Agradecerles a todos nuestros participantes por su preferencia, que semana con semana nos siguen en estos eventos, invitarlos a nuestras próximas aperturas de doctorado, maestría, licenciatura y especialidad, y a nuestros próximos eventos. Desearles a todos una excelente tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias.